Buenas noches. ¿Me escuchan? Muy bien. Bueno, ahorita son pocos, todavía no es son las 20 horas, pero aprovechamos un poquito el tiempo, nada más quiero ver. Aquí, muy bien, aquí está. Bueno, de los que aprovecho saludarlos a ustedes que están aquí. Alfredo, Ángeles, Cruz del Alba, Dulce, Fidel, Germán, José de Jesús, María Guadalupe, Miriam, Consuelo, Petra, Ramón. Bueno, bienvenidos todos. Este será nuestra primera sesión de varias que tendremos a lo largo de este módulo. Déjenme ver, quiero iniciar exactamente a las 20 horas para que los que se vayan integrando no se pierdan parte de todo esto. Bueno, ya veo que aquí están todos. Igualmente es un gusto para mí que empecemos a compartir. Como ustedes se han dado cuenta, ya llevaron la materia, la que es la de módulo 5. Pues yo creo que dentro de todas las materias de derecho, evidentemente todas son muy interesantes, son complejas, pero tal vez una de las que tengan mayor complejidad en cuanto a conceptos y en cuanto en general a la teoría del delito es justamente el derecho penal. Entonces, sí, por ahí la guía de actividades les pide que le expresen en sus propias palabras y lo estoy respetando siempre y cuando sí respeten el sentido de lo que implica cada concepto, ¿no? Muchos de ustedes, aprovecho de una vez iniciar con eso, ya enviaron sus actividades, muchos están en tiempo, nada más que pasó lo que yo no quería que pasara, por eso se los pedí que los fueran enviando desde que no esperaran al último día, porque, por ejemplo, hasta ayer a las 4 o 5 de la tarde habían llegado 20 actividades. Ya más o menos están calificadas todas hasta el día de ayer a las 7, pero entre las 7 de la noche y las 23:55 llegaron 30 actividades. Entonces, pues evidentemente es imposible que se puedan calificar rápidamente esas otras 30 porque es un trabajo meticuloso. Ahorita voy a explicar también eso. Y obviamente todas las que estén llegando a partir de que ya se cumplió el término del día de ayer, bueno, ya están entrando tarde, pero tendrán que esperar hasta que se terminen de calificar todas las que llegaron en tiempo. Bueno, por eso es importante que el tiempo entre que reciben el material y el tiempo de la primera entrega de sus actividades, no lo dejen hasta lo último, porque, por ejemplo, muchos de ustedes ya tuvieron su retroalimentación, esas primeras que estuvieron llegando pues algunos llegaron desde el domingo, quiero decirles, domingo, lunes, martes, entonces ya tienen todo el tiempo, ya inclusive con la plática que tengamos de ahora para que puedan realizar todas las modificaciones y optimicen su calificación. Sin embargo, los que llegaron ayer probablemente no tengan el tiempo suficiente para que puedan hacer todas las modificaciones, porque las actividades están programadas más o menos para que se retroalimenten en 48 horas. Evidentemente, creo que se nos fue aquí okay. Evidentemente, sí tienen mucha más oportunidad que lo puedan entregar en tiempo. Los que están llegando después se les va a ir retrasando hasta que no vaya en orden calificando. ¿Esto qué es lo que provoca? Que ustedes junten varias actividades si se retrasan en la entrega, es decir, ya el sábado, que es el último día para entregar la segunda oportunidad, bueno, la última fecha límite, entonces ya también en el transcurso de la noche les voy a enviar todo lo de la sesión 2. Entonces, muchos de ustedes ya van a quedar ya despejados de la carga de la sesión 1, pero
les viene, ya no tienen problema para dedicarse por completo, ¿sí? Bueno, yo creo que ahora sí vamos a iniciar, según aquí me parece que ya estamos en tiempo. Bien, por ahí les mandé el orden del día. Quiero, antes va a haber un espacio de preguntas y respuestas, este, pero antes quiero hacer dos cosas si todos están de acuerdo. Un poco reexplicar, veo que muchos de ustedes no revisaron ni la planeación ni el encuadre, y es muy importante para el buen logro de las competencias. Entonces, quiero hacer un muy breve resumen del encuadre y otro, el porqué de la planeación y porqué de las fechas. A ver, empiezo con el encuadre. El encuadre les recuerda o les pone en ese documento aspectos importantes en general del módulo, como son fechas, como qué es lo que deben de cuidar, como que no se revisan, no se reciben actividades si no es a través de la plataforma, que no deben de entregar, no deben de copiar literalmente, es decir, una serie de cuestiones que no deben de perder de vista. En general, para el logro de una buena presentación y evidentemente para el logro de las competencias. Eso es el objeto del encuadre. Entre ellas, y por eso hago mención, les pido que si yo mando un correo para todos, como generalmente hago cuando mando, por ejemplo, algún documento, alguna información, entonces no contesten sobre ese mismo porque se pierde, se pierde su respuesta. Lo que estoy hablando del correo institucional. Lo que les pido que hagan es que usen un correo nuevo para que no se encadene al otro y yo pueda tener presente la respuesta. En términos generales, todas sus dudas en el foro o comentarios en los foros que se abrirán cada sesión, yo trataré de responderlas dentro de las 24 horas siguientes a su duda. A veces respondo casi inmediatamente y generalmente nunca paso de las 24 horas. Pero quiero comentarles algo. Si tienen alguna duda urgente, mejor canalícenla a través del correo institucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del correo yo lo puedo detectar en cualquier momento esa duda y se las puedo responder en el momento que tenga disponible de tiempo para ser más breve. Porque si me lo mandan a través del mensajero, que también se vale, yo lo voy a contestar nada más que es hasta la hora que entre a la plataforma. Si me lo mandan a través del mensajero, sí, a ver, un segundo, es quien, Julio, permíteme. Entonces, en ese caso, puede ser que ustedes tuvieran una duda que requieran de una respuesta más rápida y no dentro de las 24 horas. Yo, hasta que vuelvo a entrar a la plataforma, trato de responder todo lo que tenga en los foros correspondientes, ¿sí? Sin embargo, están en la entera libertad de usar uno u otro. En cambio, si me mandan en el correo, a través de mi teléfono, yo me doy cuenta de que hay una duda, sin embargo, no lo puedo resolver sino hasta que entro a la plataforma. Bien, esos son nada más recomendaciones generales. Ok, bien, en cuanto a la planeación puede tener indicaciones especiales. Generalmente está basada en la parte que se refiere a su guía de actividades, ustedes sigan la guía de actividades y alguna recomendación especial. Por ejemplo, ahora les pedí que hicieran todos sus trabajos con el código penal vigente en la entidad federativa donde residan o donde estén viviendo. Esto es importante porque los tipos de casos que les envié no son del orden federal. Entonces, algunos de ustedes no leyeron las indicaciones y entonces lo respondieron en función del Código Penal Federal. Es decir, los casos, todos los conductas no son de fuero federal, sino son del fuero común. Por eso es importante que revisen sus códigos penales. Por otro lado, también les pedí
que estos códigos penales, y siempre se los voy a pedir, estén ustedes checando continuamente en lo que estamos, al menos en este módulo, la parte de la vigencia del código, que estén ustedes seguros de que se trata de la última reforma. Por cierto, yo me equivoqué y a los que estaban con los códigos de la Ciudad de México, del Distrito Federal, les dije que no era la última, la que me habían puesto, y sí, sí fue la última. Lo que pasa es que al revisar rápidamente vi la fecha de publicación y no la fecha de la última reforma. La mayoría de ustedes recurrieron a revisarlo en las páginas de los congresos de los estados, que es generalmente donde tienen la última reforma. A veces no, pero algunos se fueron a lo que es la legislación federal en el apartado, al Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en donde está el apartado de todo lo que son los congresos locales. Ahí no siempre están actualizados, porque pues se tardan en actualizar. Entonces, algunos tienen la posibilidad de tener con mayor facilidad, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y en algunos otros estados, a los periódicos locales, o en el caso de la Ciudad de México, se me va el nombre ahorita del lugar. Bueno, aquí lo importante es que, como no todos a veces pueden lograr entrar a los periódicos oficiales donde debe de estar la reforma publicada, yo me estaré basando en la última reforma que aparezca en el Congreso del Estado. Si ustedes consideran o se dan cuenta que existe una reforma todavía que no aparece en el Congreso del Estado, pero que sí aparece en la publicación correspondiente, por ejemplo, en el periódico oficial del Estado de San Luis Potosí, o en la Gaceta de la Ciudad de México, todas me dicen, maestra, sí hay una posterior a la que aparece en el Congreso, y yo la reviso y ya veo la fuente de donde ustedes lo están manejando. Bueno, esto lo quiero dejar nada más así como una información sobre la importancia de mantenerse actualizados en la legislación, y la importancia de entregar en tiempo, independientemente de que haya una sanción. Recuérdense que en materia penal los tiempos, especialmente en materia penal, los tiempos corren minuto a minuto. Y estamos en esta formación de futuros abogados, donde pues si algo tenemos los abogados es el respeto absoluto de los términos. Por eso es que sí estoy muy pendiente de que estén enviando sus actividades. Bueno, ahorita les voy a conceder a ustedes, aquí ya tengo varias preguntas escritas. Si alguno de ustedes quiere hablar por micrófono, les voy a dar en este momento ¿cómo se llama el uso de la voz? Pero voy primero a revisar, porque estoy viendo que ya tengo algunos comentarios por escrito. A ver, vamos a ver. Y de una vez sobre esto. A ver, aquí tengo. Bien. Sí, Julio, sí te comenté que la última reforma era la que tú me enviaste, porque ya al revisar con cuidado me di cuenta que me había fijado en la fecha de la publicación y no en la fecha de la reforma, o sea, correcta. Ya se lo dije y igual lo recibo. Bueno, luego por ahí me dice, buenas noches a todos los que están llegando. A ver, luego dice, sí, es correcta, es correcto, Julio, ya te lo mandé por contestación diciéndote que era correcta. Y también otra de tus compañeras ya había también encontrado el error. Entonces, los demás, yo estoy tomando en cuenta la última reforma que se encuentre en el Congreso del cada estado, ¿sí? Bueno, ok, bien. Creo que es la única comentario que tengo. ¿Alguno de ustedes? Aquí está Julio. Sí, hola Julio, ¿cómo estás? ¿Algún otro comentario sobre esta parte? ¿No? Con toda confianza. Cada determinado tiempo voy a regresar al chat para ir contestando. Me van a tener paciencia, y cuando tengan alguna pregunta y quieran hacer uso del micrófono, por favor indíquenme para que también les haga, les dé el espacio. Bueno, esto es así como recomendaciones muy generales. Ahora,
Recuerden que esta sesión es un repaso de lo que ustedes vieron en el módulo 5. Quiero decirles que todos los trabajos, que ya son como 35 que he revisado, todos en términos generales, me parece que tienen muy bien los conceptos, ¿sí? Algunos no, pero son mínimos y la mayoría manejan muy bien todos los conceptos. ¿Dónde están todos los conceptos? La parte doctrinal, la parte conceptual, en la actividad 1 y en la actividad 2. La actividad integradora es la aplicación de esos conceptos a un caso práctico. Ahí es donde siento, no quiero generalizar, porque también he tenido excelentes trabajos, donde les está fallando un poco la aplicación práctica a un concepto. Entonces, por eso, muchos hicieron la actividad 1 y 2, en este caso, a veces que sí se califican cuando así lo establece la rúbrica, no las estoy calificando, pero ya con eso yo me estoy dando cuenta que el nivel de ustedes está bien conceptualmente. Donde estamos un poco batallando es en la aplicación. No se sorprendan, generalmente el derecho penal es lo que tienen, o sea, pasar de la doctrina a un caso en concreto a veces resulta bastante complicado. ¿Por qué les mandé las tablas de apoyo? Porque los que no han utilizado las tablas, yo de cualquier forma veo qué es lo que han puesto, o sea, no doy por mal lo que no lo hayan hecho, o sea, tienen la libertad. El problema es que no consideran todos los conceptos o bien los duplican. ¿Por qué les puse esas tablas? Para que esas tablas les permitieran hacer un recordatorio tanto de las características del delito como de los elementos del delito. Y ya eso, traducido a su caso, ya tuvieran el concepto presente y lo pudieran hacer. Creo que hay por ahí 2 que 3 que veo que no manejan, pero lo vamos a ver. Eso es, en términos generales, lo que he observado, que tienen un buen nivel de conocimiento de conceptos, bien, inclusive de la misma teoría del delito, pero les ha costado trabajo. No estoy generalizando, hay quienes no tuvieron esa dificultad, les ha costado la aplicación en el caso. Bien, vamos a ver, voy a hacer otro alto para revisar si hay algún comentario. Aquí tengo a Carla, dice: Carla Berenice dice: profesora, yo tengo duda de por qué los códigos de la Ciudad de México aparecen para el Distrito Federal y no en la Ciudad de México. Bien, es muy simple la respuesta, ¿no? Ustedes saben muy bien que el tiempo es muy poco el tiempo en el que dejó de ser Distrito Federal y se convierte en la Ciudad de México. Entonces, la mayoría de la legislación en la hoy Ciudad de México, antes el Distrito Federal, fue hecho por una asamblea legislativa, ¿sí? Del Distrito Federal. Entonces, mientras no esa legislación, sea Código Penal, sea Código Civil, o sea cualquier legislación, mientras no sea abrogada, entonces seguirá siendo Código Penal del Distrito Federal. Sí, propiedad también se le maneja el Código Penal de la Ciudad de México, pero en realidad quien la redactó en general fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por eso es que mantiene lo del Distrito Federal. La legislación que ha emitido ahora ya el Congreso de la Ciudad de México ya aparece como legislación de la Ciudad de México. De hecho, recuerden ustedes que todavía, bueno, no tiene por qué acordarse, pero seguramente ya lo han visto, durante mucho tiempo, por ejemplo, me voy a referir al Código Penal Federal, decía, es el Código Penal Federal de aplicación en toda la República en materia federal y de aplicación para el Distrito Federal en materia del fuero común, ¿sí? Porque no tenía un órgano legislativo el Distrito Federal. Entonces, lo federal, en especial lo penal, se aplicaba para los delitos federales en toda la República y para el Distrito Federal en materia, obviamente,
en materia de fuero común y evidentemente también en materia de delitos federales, ¿no? Inclusive, todavía viendo un poquito más lejos, Quintana Roo y Baja California eran territorios federales y entonces agregaba y la parte del Distrito Federal decía, y en materia del fuero común para Distrito Federal y los territorios federales de Quintana Roo y de Baja California. Evidentemente, cuando Baja California y Quintana Roo dejaron ya de ser territorios federales y se convirtieron en entidades federativas, bueno, pues ya tienen su órgano legislativo. Y es lo que está pasando la Ciudad de México. Está en esa transición donde van a encontrar una y otra cosa. Espero que con esto quede resuelta Carla. Bien. Luego déjenme, no me quiero perder ya me confundí, maestra, me fui. Sí, yo me confundí, no tenías que confundirte, Pablo, porque dice claramente no utilizar el código penal de la entidad federativa aquí no hay ninguna entidad federativa que utilice el Código Penal Federal más que para los delitos de competencia federal. Habrá algunos en los que sean coincidentes, pero sin embargo, el sujeto activo o el sujeto pasivo no coinciden. Entonces, no podemos aplicar un código penal federal a un delito del fuero común. Por ejemplo, homicidio. Si el homicidio se cometió en Guanajuato, ¿sí? A menos que reúnan, y ahorita van a tomar nota de algo que probablemente utilicemos, que seguramente vamos a utilizar más adelante, a menos que reúnan las características para que ese homicidio sea federal, entonces tendrá que aplicarse el Código Penal vigente en el estado de Guanajuato. ¿Qué es lo que me determina que ese tipo de delitos sean del orden federal o del fuero común? Pues eso lo establece determinadas características que permiten determinar cuál es la competencia de los jueces penales federales, que en el caso, por ejemplo, de homicidio, de lesiones, de robo, hay unos delitos que evidentemente de entrada son, como por ejemplo, narcotráfico, ese es federal automáticamente, pero un homicidio puede ser federal o de fuero común, ¿no? Entonces, eso lo veremos más para que no les dé tanta información. Bueno, ok. Entonces, eso es a Pablo. Luego dice Ángeles Antonia, ¿nos podría poner un ejemplo de un caso diferente con base en su tabla? Y ya vemos, miren, no tienen por qué tener un ejemplo, porque en materia penal, ¿sí? Cada caso es totalmente diferente. La mayoría, digamos, de esos 30 que he revisado, queda claro, ustedes sigan los conceptos y después aplíquenlos allá. Puedo mencionarles algunas cosas, ¿verdad? Pero no voy a mencionarlos en un caso, obviamente, como los que estamos comentando, ¿no? A ver, se me ocurre algo que podría ser, en términos generales, vamos a ver, voy a poner un obvio, un homicidio, ¿sí? Como ejemplo. Entonces, bueno, ya ustedes revisaron en actividad 1 y actividad todos los conceptos y nos pasamos a la tabla de la actividad integradora. Voy a poner un homicidio que comete un hijo sobre el abuelo, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tendríamos, dentro de casi todos los códigos, porque ya han desaparecido figuras como parricidio y demás, algunos la mantienen, la mayoría ya no, sino son homicidios en razón de parentesco, voy a ponerle lo primero que aparece, no voy a resolver todo, nada más voy a ponerles algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta de que no tienen la mayor, si ustedes manejan lo conceptual, pueden aplicarlo a lo práctico. Entonces, lo primero que les pido son los presupuestos generales y los presupuestos especiales. Los presupuestos generales, como la mayoría de ustedes me lo ponen, exige que existe un sujeto activo, un sujeto pasivo y un bien jurídico tutelado. En el homicidio, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Voy a contestar yo para hacer más rápido esto, ¿no? Es
es la vida, ¿verdad? Es decir, si alguien llega a la casa de otra persona con la idea de matarlo y lo ve recostado en un sillón viendo su partido del fútbol de su equipo favorito y le dispara, bueno, cuando llega los peritajes, el médico forense, etcétera, etcétera, determina que a la hora del disparo, que además se produjo, perdón, el derecho penal, ustedes saben que es sangriento, horrible, porque es la parte más terrible del ser humano, a la hora que se dio el disparo, ya la persona no tenía vida. Entonces, ya no hay homicidio, porque no hay bien jurídico que tutelar. Entonces, es un presupuesto general la existencia de la vida. O bien en el aborto. Si no hay embarazo, entonces no puede haber aborto, ¿sí? Entonces son presupuestos. Si no hay sujeto activo o no hay sujeto pasivo, tampoco puede haber un delito, porque son presupuestos generales. Ahora, en el mismo ejemplo me voy a un presupuesto especial. Son determinadas bueno, si falta en el presupuesto general alguno de estos elementos, y la norma, por supuesto, es otro de los presupuestos generales, falta algo, no hay delito. Pero si me voy a los presupuestos especiales, entonces, en el caso del homicidio que comete el nieto sobre su abuelo, entonces, si se requiere acreditar el parentesco. Es decir, si no se puede acreditar el parentesco, no significa que no haya homicidio, que no haya delito, sino únicamente que si realmente no son parientes consanguíneos, también puede ser en los adoptivos, pero voy a manejar estas palabras, parientes consanguíneos en línea recta ascendente, no se va a dar el homicidio en razón de parentesco generalmente que está calificado con mayor pena, sino vamos a tener un homicidio, ¿sí? Entonces, un presupuesto especial lo exigen determinados tipos penales para que se clasifiquen uno. O un robo, por ejemplo. Un robo, si me dice que tiene que ser en la noche, por ejemplo, y se da en el día, no significa, estoy poniendo un ejemplo al azar nada más, ¿no? Que no haya delito de robo, sino simple, sencillamente que no se cumple una condición general. Bueno, eso es presupuesto. Sigo con lo demás. Después les pido el tipo penal. Eso pues cada quien lo va a determinar de acuerdo a su código penal vigente. Después les estoy pidiendo una clasificación de el tipo penal. ¿Por qué? Porque a la hora que ustedes tengan que argumentar y fundamentar del lado donde estén, ya sean jueces, sean fiscales, sean defensas, sean apoyando a la víctima, etcétera, ustedes tienen que conocer todos los elementos de ese delito. Entonces voy a mencionar 2 o 3 clasificaciones. Por ejemplo, la obvia, ¿verdad? El nieto mató al abuelo utilizando veneno, lo envenena. Ok. Entonces, es una acción, no es una omisión cuando se trata de la clasificación de formas de conducta, fue por acción. Puede haber, por ahí me contestó que era comisión por omisión, no. Una comisión por omisión es cuando se tiene el deber de hacer algo y no se hace, ¿sí? Por ejemplo, una persona que trabaja de salvavidas en una alberca y ve que un niño se está ahogando y no se lanza a salvarla, ahí hay una comisión por omisión, no hizo nada, pero de cualquier forma logró el resultado exigido en este caso, ¿no? La pérdida de la vida. Bueno, me voy a cualquier otra, no sé, se me ocurre por el daño, ¿sí? Recuerden que los resultados pueden ser de daño material único o formal. Daño material, sí hubo una pérdida de vida, como dice por ahí, uno de los que me gustan mucho y si no lo han revisado, revisen a Francisco Pavón Vasconcelos, porque aunque su texto de la parte general del derecho penal es bastante voluminoso, es muy, muy sencillo de entender, más que Griselda Muchategui, ¿sí? Me gusta Griselda Muchategui, pero la manera de llevar toda la secuencia de Pavón Vasconcelos es bueno. Pero entonces, como dice
no él, sino varios, pero también yo voy a tomar un poco las palabras, dice, cuando hay un resultado de daño material, dice, cuando se provoca una mutación en el mundo exterior, claro, la pérdida de una vida, el deterioro de un objeto, pues evidentemente está provocando un daño material. Pero también nada más hay delitos donde no hay daño material, sino el ajuste a la norma es por dejar de hacer. Por ejemplo, dice, se me ocurre el asunto de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, ¿no? Entonces, ahí, en principio, es un encuadre en la conducta, pero de entrada no hay un daño material. Generalmente los de daño material son también daño formal porque se encuadran en la conducta descrita en el tipo penal, pero hay algunos otros que no requieren de daño material. Basta con que la conducta encuadre en el tipo penal. Bueno, luego sigo más adelante. Si me estoy saltando algo, y en especial ahí voy a hacer lo que me estoy saltando es porque quiero hacerles un breve repaso de lo que son el tipo penal y sus elementos y después de la teoría del delito. Quiero terminar con eso. Entonces, me salto toda esa parte y me voy a que ustedes revisen, por ejemplo, si hay concurso ideal o concurso formal. En concepto lo manejan todos muy bien. Ninguno de los casos que les puse tenemos un concurso de delitos, pero si la persona le disparó al padre, en mi ejemplo, ¿verdad? Y en el camino lesionó a otra persona, pues ahí tendríamos con una sola acción, dos delitos, ¿verdad? El delito de homicidio y el delito de lesión. Entonces ahí tendríamos un concurso ideal. Bueno, después les pido, ¿sí? Ya después vienen todos los elementos del tipo penal, que espero para que lo resolvamos ahorita de una exposición breve, y, y lo que sería los elementos del delito, que son diferentes de los elementos del tipo penal. ¿Cuáles son los elementos del delito? Me quedo con la conducta, la teoría, el concepto pentatómico, aunque también es muy importante incluir lo de la condicionalidad objetiva. Pero entonces sabemos que en el caso que yo estoy poniendo, ¿cuál es la conducta? Bueno, fue la privación de la vida de un pariente consanguíneo ascendente, en línea recta ascendente. Esa es la conducta. ¿Es típica? Sí, porque existe la norma en la que, acuérdense que el derecho penal no prohíbe, no dice no matarás, sino él describe una conducta y si encuadran en esa conducta se castiga. Entonces, sí, sí existe el tipo penal. ¿Es antijurídico? Bueno, de entrada lo es, ¿verdad? A menos que se demostrara alguna causa que lo justifique, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre una legítima defensa. Bien, es una conducta, es típica, es antijurídica, es culpable. Bueno, cuando se trata de la culpabilidad, el elemento de culpabilidad no se requiere de la sentencia del juez, sino simple y sencillamente se requieren analizar bueno, me salté uno, pero ahorita regreso ahí. Se requieren analizar ciertos elementos que nos establece los propios códigos penales, que son el error de hecho y el error de derecho. No encuadra en ninguna de estas causas de inculpabilidad, entonces seguimos. Imputabilidad lo manejan también muy bien. Para ser imputable hay que tener 18 años o más y no padecer ningún trastorno mental ni transitorio ni permanente. Y finalmente llegamos a la tipicidad, perdón, a la punibilidad que establece la pena a una conducta típica, antijurídica y culpable, a menos que exista una excusa absolutoria, que solamente la determinan los propios legisladores. Bueno, brevemente. Entonces, aquí teníamos en este caso una conducta que fue privar de la vida al abuelo, que sí es antijurídica porque se ajusta al artículo tal de tal Código Penal, que es culpable porque no se acreditan en lo que estamos. Estamos jugando, no estamos hablando de un caso real, no estamos tampoco dentro del procedimiento penal,
ya tendrán ustedes esa parte. Aquí nada más estamos en la parte de las teorías y la aplicación del delito y la teoría del delito en general. Entonces, sí es culpable porque no se acreditó ningún error de hecho ni de derecho. Es imputable porque la persona tenía más de 18 años, no parece ningún trastorno mental ni permanente ni transitorio, o bien alguna otra de las propias causales que ahí se establecen. Y tampoco existe ninguna, ninguna excusa absolutoria. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, aquí, y lo voy a volver a repetir ahorita que haga ese breve resumen, si se acredita un elemento negativo, en ese momento deja de ser delito, porque vi que alguien me ponía puras excusas, puros elementos negativos, eso está mal, no es un buen manejo de la teoría del delito. Bueno, ahí lo dejamos. Vuelvo a parar y vuelvo a ver si este eh, vamos a ver, tengo otras preguntas. Hilario es, a ver, vamos a ver. Hilario, creo que me queda. No, ahí tengo arriba. Espérame, dame un segundo. Pablo, ya vi. No sé si alguno no creo que ahí voy bien. Dice Ángeles Antonia, ya, lo vimos. Luego Carla Benedice, muy bien. Gabriel, profesora, ¿podría explicar un poco el adjetivo tipicidad y cómo se debe relacionar con la antigüedad? Bueno, son diferentes elementos, ¿sí? Acabo de decirlo. La tipicidad es la forma como la conducta del sujeto activo o sujetos activos se adecua o se encuadra perfectamente en el tipo penal. Eso es tipicidad. Y la antijuricidad es si la conducta típica no presenta ninguna causa de justificación, o sea, si no hay causa de, voy a irme por un camino corto, ¿no? Si no hay causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidades, etcétera, etcétera, evidentemente caemos en que esa conducta típica es antijurídica. El concepto de antijuricidad es bastante profundo, bastante grande, ya lo deben de haber visto, pero yo les recomiendo, hay tomos gruesos que se dedican nada más a explicar cada uno de los elementos del delito. Tal vez de los más gruesos es el de antijudicial, lo antijurídico, lo contrario a derecho, ¿sí? Van a decir, oiga, pero como una persona que mató a otra, la privó de la vida, no es antijurídica. Bueno, deja de ser antijurídica si se acredita alguna causa de justificación, ¿sí? Bien. No sé si eso, después me dicen si no quedó claro. Dice, Hilario, ¿por qué se ve Julio en mi pantalla? Ah, porque yo no prendí la cámara. Ahorita al final nos la prendo para que no nos distraigamos, ¿sí? Yo no, al respecto, y buen comentario, Hilario, no paso listas, se quedan grabadas estas. Siento que los que no lo hagan puedan perderse de la oportunidad de preguntar y de las breves explicaciones que trataré de dar siempre sobre los temas. Creo que no nos distraemos y por el otro lado, quienes tengan ganas, yo sé que muchas veces algunos de ustedes tendrán toda la intención y no lo podrán hacer en virtud de sus tiempos, pero por eso se queda grabada la sesión, la pueden descargar y además tienen abiertos tanto los foros como la parte del correo. ¿Por qué normalmente no utilizo la cámara ni les voy a pasar más que material muy especial, ya sea que se lo suba al OneDrive o se lo envíe por correo, dependiendo del tamaño? Porque la experiencia, tengo bastantes años de ser docente, tanto en línea como presencialmente, nos confiamos, en primer lugar, a estar revisando presentaciones de PowerPoint, etcétera, etcétera. Y segundo, a veces nos distraemos con lo que está haciendo alguno de los compañeros. Por eso es, claro, de repente, pues sí, hay que vernos porque me gustaría conocerlos, porque no hay muchas fotos y así ya sabemos que no estoy hablando así a un grupo de personas que no implica, los quiero ir conociendo poco a poco en lo que nos dé el tiempo. Y ahorita prendo la cámara, que por cierto no la veo, ya la vi, al rato la prendo. Muy bien, Hilario. Bien, después tendríamos Pablo, gracias, ok, Esperanza, buenas noches, muy bien, Pablo, gracias, también ya le quedó más claro. Mariano, ok, Messi, ok. Eh, Luego, sí, eso, Mariano, es una excelente respuesta, porque sí, en efecto, se hace mucho más lento. Julio, pero podríamos tomar algún caso y poderlo hacer y se lo podemos mandar por el
No lo puedo yo, entiéndanme. Fíjense, cada una de estas, especialmente esta materia, es bastante compleja porque vemos muchísimos temas. Entonces, yo no les puedo garantizar que si ustedes me mandan un caso por separado, que yo me dé tiempo de revisarlo. Cada una de sus tareas, ustedes son 80, ahorita que me parece que han subido en total como unos 60, 65. Bueno, hasta ahorita ninguno ha completado en la primera oportunidad. Sería ideal para ustedes y para mí. No me importa revisarlo 2 veces, por cierto. Pero en cada una me llevo más de 20 minutos. Entonces, por ejemplo, si ahorita termino con ustedes, pues me dará para calificar unas 10 y eso si me quedo hasta las 11, 12, una vez sí me quedo, ¿sí? Porque trato de despejarlo más rápido porque es imposible. Imagínate si además tuviera que revisar alguna otra cosa. ¿Por qué lo hago y por qué soy tan meticulosa? Porque si no me doy cuenta cómo manejan usar los conceptos, tendríamos que empezar desde ahí. La generalidad es que los manejan muy bien. Entonces, es importante que ustedes razonen. Por ejemplo, me ponen perfecto el concepto de presupuesto general y no me contestan correctamente si se cumplen los presupuestos generales del delito. Eh, o los especiales, los que sean, ¿no? Entonces, por eso no, sería, yo les estaría diciendo mentiras que puedo revisarlo, porque soy muy cuidadosa, tengan la seguridad de que voy a revisar todos sus trabajos, aunque lleguen tarde. Ahí hay unas reglas que nos han pedido que pongamos, pero en general sí voy a revisar todos sus trabajos con el mismo interés que el primero como el último, con el fin de que ustedes puedan aclarar dudas y demás, además de todo lo que se tenga abierto, ¿sí? Muchos me dicen, ay, es que no entendí, pero si no entendieron, tuvieron 6 o 7 días para preguntarme antes de mandar la primera oportunidad. Me preguntan cuando ya, y si con todo y todo se los voy a contestar, pero se ahorrarían ustedes muchísimo trabajo si van aclarando sus dudas. Eso es el porqué. Ramón, entiendo que la teoría del derecho, no estamos hablando de teoría del derecho, estamos hablando de teoría del delito, Ramón. Aquí ya nos salimos, o sea, la teoría del derecho es lo general, son de las primeras materias que deben ustedes llevar. Aquí estamos en teoría del delito, que es muy, muy especializado. Entonces, en teoría del delito dice el elemento positivo corresponde a las características del delito. No, los elementos positivos son los que acabo de decir. Hay varias teorías de la pentatómica, la que tiene 6 elementos, la que tiene 7. Los más comunes son la pentatómica, penta, 5, atómica, elementos, 5 elementos, penta, 5 átomo, elemento. Entonces tendríamos que es conducta típica, antijurídica, culpable y punible, y ahora hay que agregarle casi siempre lo de condicionalidad objetiva debido al nuevo procedimiento. Y los elementos negativos serían, por el otro lado, ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad y excusas absolutorias. Entonces, no confundir, estamos en derecho penal y las características del delito son otras cuestiones, ¿sí? Y los elementos, no, más bien, el elemento negativo, Ramón, es lo que elimina, si aparece un elemento negativo, entonces elimina el delito. Voy a entrar a eso, por eso no me extiendo más. Bueno, bien, Pablo, ¿no? Ángeles, muy bien, sobre los elementos negativos. Germán, ¿qué pasa? ¿Por qué no me haces más comentarios sobre los elementos negativos? Si lo aclaras, ahorita lo vemos. Dice Pablo, tal vez estoy en el concurso de delitos a la vez delito de daño y de lesiones. No, el delito el concurso de delitos no, nada más es ideal o formal. Ya lo expliqué, por eso no lo repito. Una clasificación del delito es por el resultado, que puede ser daño material o daño, perdón, que puede ser daño formal o daño, resultado material o resultado formal, ¿sí? Delito de daño y de lesiones, sí, son diferentes delitos, ¿sí? Pero no tiene que ver más que en la conducta, es decir, si cuando hay concurso de delitos, es si se da dos
dos resultados con una sola acción u omisión. Y si hay concurso real o material, se requieren de tantas acciones como resultados tengamos. Por ejemplo, una persona arroja una piedra a una ventana y después golpea y casi o deja en estado muy grave a otra persona. Entonces, hubo una sola acción, lanzar una piedra, ¿sí? Pero tuvo por lo menos dos resultados: el daño en las cosas a la ventana y las lesiones causadas sobre una persona. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque existen reglas de la punibilidad para el concurso real, para el concurso material. Como si ustedes revisan sus códigos penales en la parte general, vean la parte de cómo se castiga tanto el concurso real como el concurso ideal. Entonces, por eso es importante manejar la clasificación de los delitos. Por ahí me ponen también en relación al tiempo. Es otra clasificación importantísima. Ustedes lo saben porque me lo han mencionado: un delito instantáneo, un delito permanente o continuo y un delito continuado. También se castigan de diferente forma en función de eso. ¿Cuáles son los delitos instantáneos? Los que la acción o la conducta y el resultado se dan en el mismo momento. Es decir, las lesiones, bien dicho por la mayoría de ustedes, sí son de instantáneas, aunque en algunos casos son de consecuencias permanentes. Un delito permanente o continuo, y manejo los dos porque a veces algunos códigos manejan el concepto permanente y otros el continuo. Entonces, este es un caso donde la conducta permanece en el tiempo. Por ejemplo, el secuestro. Permanece desde el instante que la persona es privada de su libertad hasta que aparece la persona, sea viva o muerta, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo puede ser? Puede ser un día, puede ser dos, o puede ser como el caso de alguien que estuvo secuestrado en Colombia por 7 años. Entonces, es un delito permanente o continuo. Y el continuado son cuando varias acciones o omisiones se realizan sobre un mismo sujeto pasivo, típico la violencia familiar. Bueno, sigo avanzando porque si no, no vamos. Más que no quiero dejar, eh, no te preocupes, Pablo, profesora, luego que tengo a Lourdes. ¿Me podría explicar las referencias? Ah, ese es, ahorita voy allá, porque ahí tienen la mayoría. Voy para allá en este instante, ¿sí? Lourdes, bueno, déjenme, si no hay otra pregunta, quiero hacer un breve resumen de elementos del tipo penal y teoría del delito. Voy a empezar por los elementos del tipo penal. Terminando esto, me hacen favor me hacen favor de hacerme las preguntas y luego veo la teoría del delito, los elementos del delito. A ver, elementos del tipo penal. ¿Cuáles son los elementos del tipo penal? Son los elementos objetivos, el elemento objetivo, el elemento subjetivo y el elemento normativo. Brevemente voy a hacer, revisen por favor a Pavón Vasconcelos. Me parece que sí se encuentra una versión, si no lo tienen físicamente, sí hay una versión en PDF. Por ahí alguien me comentó, yo no lo he guardado porque lo tengo físicamente, pero búsquense a Francisco Pavón Vasconcelos, en parte general, les va a ayudar mucho. Entonces ahí voy. Entonces, los elementos subjetivos, para hacer una descripción rápida, son aquellos que se pueden percibir con los sentidos, es decir, con la vista, con el tacto, con con un conocimiento no sofisticado de determinada cosa. Por ejemplo, si yo me veo un cadáver sin cabeza, no necesito que el médico forense me venga a decir que ya se murió, ¿sí? Entonces, ese es un objetivo. Bueno, los elementos subjetivos tienen dos grandes partes. La conducta, que normalmente se identifica en el tipo penal con el verbo, por ejemplo, en el homicidio, privar de la vida. Esa es la conducta, ¿sí? Y luego tiene algunas modalidades, que es ahí donde entramos a tu pregunta. Voy a explicar todas. Algunas cuestiones. El sujeto activo. ¿Quién es? Todos lo dijeron muy bien. Es quien realiza la acción o la misión tipificada por la ley. El sujeto pasivo, que es, y eso va a servir para la contestación de la pregunta que replanteas, ¿sí? El sujeto pasivo, que es
el que recibe el daño en el bien jurídico tutelado, ¿sí? Si estuviéramos en otra parte, tal vez del derecho, la victimología, ya verán que las ciencias penales tienen victimología, criminología, etcétera, etcétera. Tal vez si me manejo dentro de la criminología y de la victimología, estaría yo más bien hablando de victimario, víctima, de ofendidos y demás. Aquí sí quiero detenerme un segundo. Entonces, y tiene que ver con la pregunta que dice Pablo. Te formulo la pregunta, ¿no cabe el delito de daño, la psicológica, los familiares? Ahí vamos. Y te voy a contestar yo estuve, como secretaria de acuerdos de lo que fueron los consejos tutelares en un consejo tutelar. Y entonces aquí se viene, me toca a mí una experiencia muy interesante, el cambio de la ley de consejos, o lo que eran las leyes de consejos tutelares, al nuevo sistema, y entonces me toca, deja de haber ya mucha actividad jurídica en lo que fueron los consejos tutelares, y los jueces especializados en menores empiezan a emitir las resoluciones de los menores infractores o los menores que habían cometido un delito. Y me toca el caso muy interesante de unos jóvenes que habían participado en un secuestro. Muy bien. Ellos habían llevado a otro compañero de edad similar y todos menores de edad, y habían sido, aparte, el chico que había sufrido el secuestro pierde la vida a manos de sus secuestradores menores de edad, ¿no? Uno era menor de edad, no todos. Bueno, entonces aquí va también la respuesta acá. ¿Cuándo viene ¿quiénes son víctimas? Porque el sujeto pasivo es el que perdió la vida, el que fue secuestrado y perdió la vida. Pero si hablamos de la victimología, las víctimas son los padres y los familiares. Entonces, cuando yo veo la resolución, o sea, me acordé ahorita de esa, ¿no? Porque se me hace muy interesante, y más que nada porque cuando leo la resolución a los padres de uno de los sujetos activos por su contestación, por eso me vino esta meramente. Entonces dice el juez, ok, se condena o se le impondrán tantos años de prisión a fulanito de tal, más, y ahí viene lo interesante, la reparación del daño, ¿no? Que bueno, se puede, acuérdense que con la Ley Federal del Trabajo se puede cuantificar una reparación del daño, pero aparte está calculando dentro de toda la reparación del daño los tratamientos psicológicos a los familiares, ¿sí? Entonces, no son sujetos pasivos del delito, Pablo, son víctimas u ofendidos del delito, sin ser sujetos pasivos. El homicidio es un caso especial por eso, porque el que pierde la vida es el sujeto pasivo, pero los ofendidos son las personas, sus padres, sus hermanos, su esposa, sus hijos. Entonces, y evidentemente en una resolución, ya sea en una condena, en una resolución por menor edad, se tendrá que contemplar también el tratamiento psicológico. Espero que eso resuelva un poco tu pregunta. Bueno, entonces continúo. Después hacemos las observaciones. Entonces tendríamos el sujeto activo y el sujeto pasivo. Luego viene esto que les ha causado bastantes problemas a todos, ¿eh? Hasta ahorita hubo de esos 30 calificados como unos 5 o 10, 5, que los contestaron muy bien. Medios de comisión, referencia a los medios de comisión. No todos, a ver, primero voy a comentarles en positivo. El medio de comisión, cuando lo exige el tipo penal, recuerden que el tipo penal es muy exigente, y si me lo pide, hay que acreditarlo o desacreditarlo si soy parte de la defensa. Entonces, cuando el tipo penal me pide un medio de comisión, se tiene que acreditar. Entonces, voy a tomar ejemplos que creo que les pueden aclarar a ustedes bastante. El medio de comisión, si lo hago muy simple el concepto, es cómo se logra la conducta. Voy a poner un ejemplo interesante. Violación, ¿sí? Dice,
quien tiene cópula, no estoy leyendo ni nada y probablemente si ustedes revisan el tipo penal de violación en cada uno de sus códigos no va a ajustarse perfectamente a lo que le estoy diciendo los elementos más importantes. Comete el delito de violación quien tiene cópula con personas de cualquier sexo por medio de la violencia física o moral. Entonces, ¿cuál es el medio de comisión acá? Yo tengo que acreditar, si soy fiscal, que hubo violencia física o moral, o las dos, ¿sí? Porque si no hubo violencia y la persona es mayor de edad y no padece, y el pasivo es mayor de edad y no padece de ningún trastorno mental permanente o transitorio, si yo no acredito el medio de comisión que en este caso me está pidiendo violencia física o moral, entonces no hay delito. Entonces, un medio de comisión es muy importante. Pero, ojo, perdón por el ojo, no todos los tipos penales me exigen medio de comisión y me regreso al homicidio. Generalmente la redacción del homicidio dice, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. No me pide ningún medio de comisión. O sea, no me dice si fue con arma de fuego, arma blanca, golpe, no sé, ¿sí? No me pide medio de comisión. Pero si me lo pidiera, habría que acreditarlo. Y en contraste, porque se parecen, lo que es el estupro. El estupro me dice, comete el delito de estupro quien tiene cópula, y entonces aquí sí, creo que ya se uniformaron todos, con persona mayor de 14, pero menor de 18, o menor, sí, mayor de 14, o de 11, o de 12, creo, ahorita, porque he visto tantos códigos que ya no estoy muy segura, pero ya saben ustedes que hay un rango de edad, ¿no? Y por medio logrando su asentimiento a través de el engaño y usa otra palabra, se me va ahorita, la otra palabra es a través de la seducción o del engaño. Entonces, a ver, analicemos esto en función de medios de comisión. La acción sería tener cópula. El sujeto activo, cualquier persona, ya sea que sea mayor de 18 años, lo cual sería castigado por los códigos penales, o menor de esa edad, mayor de 12, 14, según esté establecido en cada una de las entidades, tendría también, si comete, pero el sujeto pasivo tendrá que estar en ese rango de edad, o sea, ahí tengo yo que acreditar también el rango de edad, si es mayor de 16 o mayor de 14 o mayor de 12 y menor de 18, tiene que acreditarse la edad. Pero ¿cuál es el medio de comisión? La seducción o del engaño. Es decir, yo por ahí vi una que me parece, pues hasta cierto punto un poco graciosa, pero es parte de una tesis que dice que se demuestra que la pasivo, en ese caso puede cometerse también sobre un varón, ¿eh? Yo tuve casos de esto, pero en ese caso dice, se demuestra que la pasivo fue engañada dado que el activo le dijo que era infértil. Por lo tanto, el consentimiento lo da pensando que no corre riesgo de quedar embarazada, ¿sí? Entonces se acredita perfectamente el engaño. Entonces, ahí el medio de comisión se acreditó el engaño, ¿sí? Bueno, ese es medio de comisión. Y me voy a las referencias espacial y temporal. Muy confundidos, ustedes consideran que las referencias espaciales, ¿qué código es aplicable? No, eso pertenece en general a el fuero y el espacio, el territorio en el que se comete. Por ejemplo, si es en el territorio de Chihuahua, pues evidentemente se aplicará, si es delito del fuero común, el Código Penal vigente del Estado de Chihuahua. Y así nos podemos recorrer toda la República, ¿no? Entonces, aquí es cuando el tipo penal se refiere a algún espacio. Por ejemplo, no se llama así en todos lados, voy a ponerlo yo allanamiento de morada, porque no se llama así en todos lados. Alguien entra a un espacio cerrado donde habita gente. Ligeramente se refiere a más cosas, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué pasa si
si es una casa habitación, pero está en renta, pues no lo pueden acusar, porque está en renta porque está vacía, está para renta más bien. Entonces, evidentemente, pues no puede haber referencia, no se cumple la referencia espacial. O uno que ustedes también se van a recordar si ya realizaron más o menos lo que fue esto. A ver, asalto, ¿sí? Que se confunde muchas veces que el bien jurídico titular es el patrimonio, no, son otras cosas. Pero a ver, el asalto en términos generales dice que es cuando se comete en un lugar solitario o despoblado. Ahí tenemos una referencia espacial. Solitario. Puede ser en pleno centro de una ciudad, pero se cometió a determinada hora, o bien un día festivo, o unos días desde pandemia como pasamos, donde parecían las ciudades del futuro a los que les guste la ciencia ficción. Bueno, es solitario, porque no hay ahí nadie que pueda auxiliar a la persona que sea asaltada. O despoblado, es decir, una persona va caminando en una brecha que le lleva a su comunidad y ahí es asaltado. Entonces, hay que acreditarse ahí el espacio. Ok. Referencia temporal. Voy a poner el más fácil para hacer más breve la expresión. El aborto. El aborto se da únicamente entre el embarazo, y ahorita regreso a esta palabra, hasta que nace el producto de la concepción. Cuando ya nació, ya no es aborto, será un homicidio, no como antes se consideraba que matar a un recién nacido era infanticidio y por lo tanto se castigaba con menos pena. Creo que ahora es uno de los homicidios más con mayores calificativas, pero bueno, ¿por qué digo del embarazo? Antes se decía la preñez, nada más que ya los legisladores dijeron, no, dejemos preñez para los otros animales diferentes de los seres humanos y embarazo para los seres humanos. Bueno, porque el embarazo se da hasta que el óvulo fecundado se implante en el endometrio. ¿Cuánto tarda esto? Bueno, el camino del óvulo fecundado, desde que se fecunda hasta que se implanta en el endometrio, aprox son 72 horas. Entonces, por eso es que algunos estados no, pero la mayoría de los estados, y el caso de la Ciudad de México tiene también otra legislación, ahí nos iríamos a otro tiempo, a partir de la 12ª semana de gestación, pero en la mayoría se habla del embarazo. Entonces, por eso es que en esas 72 horas no se castiga, porque ahí el Estado admite, por ejemplo, sin decirlo, ¿verdad? La píldora del día siguiente, porque no se considera aborto sino a partir de el embarazo que se da en el momento que el óvulo fecundado se implanta en el endometrio. Bueno, con esto creo que más o menos estaría explicando medios de comisión, referencias espaciales, referencias temporales. ¿Sí? No es en el tiempo que está vigente, ese es otro asunto, eso ya lo vieron en materia general, cuáles son los ámbitos de aplicación temporal, los ámbitos de aplicación espacial. Aquí estamos en los elementos del tipo penal, ¿sí? Bueno, y finalmente me voy al objeto material, casi todo el mundo lo ha detectado, es sobre de quién recae la acción, sobre qué o quién recae la acción o la omisión. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, pues obviamente es el sujeto pasivo. En el caso de un robo, es la cosa. Y así nos vamos. Bien, después viene el elemento subjetivo. Casi todos me lo pusieron correcto en concepto. Es decir, el elemento subjetivo nos revela el ánimo con el que el sujeto, bueno, más bien, la intención con la que se hace la acción o la omisión. No confundirse con voluntad, porque la voluntad, si no hay voluntad, es un elemento negativo de la ausencia de la conducta. Cuando no hay voluntad, hay ausencia de conducta. En este caso es otra cosa. Acuérdense que la voluntad puede ser dolosa o culposa, es decir, dolosa cuando tengo la intención de lograr el resultado y culposa cuando no era mi intención, pero por irresponsable, descuidado,
temerario, por no revisar ciertos detalles, entonces se comete el mismo resultado que en el caso de los delitos dolosos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de el elemento subjetivo, no todos los tipos penales me piden un elemento subjetivo. Sin embargo, hay algunos que me dicen, por ejemplo, en el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, cuando dice el que dolosamente deja de dar alimentos a los hijos, etcétera. Ahí sí hay dolor, me lo pide. Yo tengo que demostrar que fue dolosamente. Si fue culposamente, el pobre hombre o la pobre mujer tuvo un accidente y quedó cuadripléjica, bueno, sí, dejó de proporcionar los alimentos, pero no fue doloso, ¿sí? Ni tampoco culposo, ahí ni siquiera tendríamos ningún delito, pero culposo sería que por error, vamos a suponer, no envíe a donde tiene que enviar lo correspondiente a los alimentos. Bueno, o bien, en violación de correspondencia dice, el que dolosamente abre o intercepta alguna correspondencia no dirigida, también me pide un tipo, me pide un elemento subjetivo. Si no me lo pide, no importa, como en el caso del homicidio, no me pide un elemento subjetivo. El homicidio se puede cometer dolosa o culposamente, es decir, con la intención de privar de la vida o por el que va conduciendo su vehículo a toda velocidad y priva de la vida a un peatón, es culposo. Claro, ahí habría grado de culpabilidad, pero no fue con esa intención. Ese es el subjetivo. El normativo, a pesar de que me ponen el concepto casi copiado de los textos de apoyo, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque si no se acredita el normativo, pudiera ser que no haya delito. Y les voy a decir cuál es. Solo una persona me lo puso correcto. El elemento normativo implica una valoración de quien aplica la justicia, del juez, en pocas palabras, del juzgador. Y hay dos tipos de valoraciones porque puede haber dos tipos de elementos normativos, culturales y jurídicos. Voy a los culturales, ¿sí? Por ejemplo, déjenme pensar en un cultural. A ver, aunque ya está pasado de moda, es el que se me vino ahorita a la mente, ¿no? En algún momento dado, era una causa de justificación o por lo menos de disminución de la pena el que una mujer abortara este, por haber concebido un hijo fuera de matrimonio. Siempre y cuando, fíjense qué aberración tan terrible, algunos códigos todavía lo tenían hace algunos años, pero así era la mentalidad, siempre y cuando se acreditara que era una mujer casta. ¿Sí? Ahí tenemos un elemento cultural. ¿Qué es la castidad? Si yo le pregunto a cada uno de los oyentes que tengo aquí, me va a dar diferente concepto, pero lo moderno sería una actitud y digamos, una sana, este, un sano concepto de la sexualidad. ¿Sí? Eso sería una mujer casta, porque entonces no es que sea una mujer como vulgarmente se decía virgen ni nada, porque entonces ninguno de nuestras progenitoras ni nuestras abuelas serían castas, porque habrían tenido hijos y demás. Entonces, eso es cultural, ¿sí? Bien. Y luego vienen los jurídicos. Por ejemplo, en el robo, dice, el que sin derecho, porque eh, el no tener el derecho, puedo tener el derecho y no me estoy robando nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque me autorizó el dueño del objeto. Por ejemplo, llega una persona y me dice, oye, ¿me prestas tu bolígrafo? No le contesto ni sí ni no, sino se lo aviento y la persona que es hábil y después se me olvida y voy y digo, me acaban de robar mi pluma, mi bolígrafo marca bla, 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 que es así, que costó no sé cuántos euros, cientos de euros, cuando en realidad él tenía el derecho porque yo le había dado el consentimiento, no verbalmente, pero con mi acción, ¿sí? Entonces, esos son los jurídicos. O bien, por ejemplo,
en el estupro dice, el que logre el consentimiento por medio de la seducción o el engaño. Pues hay que valorar si hubo consentimiento, ¿sí? Porque me tocó un caso de una joven invidente, niña, más bien no joven, sino una niña de 12 o 13 años, que había sido separada de su familia por violencia terrible en contra de ella y internada en un lugar especializado en invidentes. Y algunos de las personas que vigilaban por allá tiene cópula con ella, la enamora, lo que ustedes quieran. Entonces me toca estar en la declaración ante el Ministerio Público. No estaba yo en esa época en el Consejo Tutelar, sino estaba yo en Procuraduría por la edad, etcétera, etcétera. Estaba yo en lo que era, no estaba en Procuraduría, estaba lo que se llamaban entonces Procuraduría de la Defensa del Menor de la Familia para representar a la menor. Y entonces la niña empieza a narrar y ella dice, ella obviamente pues estaba muy ilusionada que alguna persona le demostrara el cariño que le estaba demostrando y dice, y entonces me propone y me empieza a acariciar, pero a mí me da miedo y le digo que no, pero sigue adelante. Inmediatamente la Ministerio Público dijo, ya se acreditó el estupro, porque, no, perdón, se acreditó la violación, porque aunque permitió ella sí dijo que no. Entonces, eso hay que valorar, o tiene que valorar el juzgador. Sí, claro, el Ministerio Público o el agente o el fiscal tendrá en su momento que determinar si se acreditan los elementos del delito. Bueno, entonces aquí estoy terminando con el elemento normativo. Preguntas hasta aquí. Déjenme ver si hay varias cosas aquí o ya se me fueron y se me durmieron todas. A ver, Julio dice, es una actitud sana y decente ante la sociedad de buenas costumbres. Exacto. Habría que ser totalmente en el lugar. Se me ocurre que, por ejemplo, no sé, vamos a ponernos déjenme pensar, en un lugar, en Puebla. No, estoy inventando, se me vino Puebla, ¿eh? Entonces, se vería muy indecente y muy raro que llegaran dos ejemplares de la raza humana, varón y mujer, caminando en tangas a la mitad del centro de la ciudad. Pero si eso nos vamos al municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, es decir, entiéndase Cancún, pues es de lo más normal, ¿no? Entonces, es cultural, porque no, a pesar de todo, sabor mexicanos y todo, sí se mantienen determinadas costumbres y por eso se requiere esa valoración cultural. En efecto, Julio. Luego viene acá, en algunas culturas una mujer casta es una mujer pura sensualmente, exacto. Entonces habría que verlo, ¿no? Y luego dice, maestra, ¿podrá recomendar algo con respecto a delitos en particular? Sí, miren, yo creo que a Muchategui, que lo tienen ustedes ahí, es muy buena, me gusta. Lo que pasa es que siempre he considerado que Fernando Castellanos, en segundo lugar, y en primer lugar, Pavón Vasconcelos, cualquiera de los dos me parece que los pueden conseguir en PDF. Yo no los tengo, sino con todo gusto se los haré llegar. Búsquenlo, me aseguran otros estudiantes, tanto físicamente como virtualmente, que sí lo hay. Revísenlo. Y Pavón Vasconcelos tiene 9 tomos de los delitos en particular. Claro, tal vez algunos ya no tengan la misma redacción, pero sí les da muy buen elemento para el análisis del delito en particular. Pero son 9 tomos, ni yo los tengo, ¿sí? Siempre que digo, voy a comprar otro, no está, y como ya a veces venden todo el paquete, no sé si realmente lo tengan de forma en PDF o se pueda comprar, no lo sé, no le he checado, pero sí se podría ser interesante. Les recomiendo a Pavón Vasconcelos. Bueno, preguntas hasta aquí, ¿no? ¿Seguro? No he dejado el micrófono, ¿verdad? Ni un minuto, pero a ver. Bien, ahorita y rápidamente, que creo que eso lo manejan mucho mejor. Hablamos de elementos del tipo penal. Y ahora sí me voy a los elementos del delito. Ya lo repasamos, que son conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y sus elementos negativos. Elemento negativo de la conducta es la ausencia de conducta. Muy fácil, cuando no hay voluntad. Es decir,
por eso los que les puse que especificaran y lo hicieron, que son la vis absoluta, la vis mayor, el sonambulismo, los, ¿cómo se llaman estos? Los actos, ahí se me va el nombre, los tics y cosas así, que son movimientos corporales u omisión de movimientos corporales sin intervención de la voluntad, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos años, ustedes se van a acordar mejor que yo de los nombres, hay un operativo en algún bar o en algún lugar donde había muchos jóvenes reunidos y los van dejando salir a través de una puerta muy, muy estrecha y eran muchas personas las que se encontraban adentro. Yo recuerdo, después afortunadamente no vuelven a pasar esa escena, que una mujer policía queda atrapada en esa, en esa masa de personas tratando de salir por una puerta muy pequeña. Es decir, no podían salir todos los que estaban avanzando y atrás venían avanzando. Esta mujer, probablemente mal parada o mal distraída o algo, empieza a ser presionada por los que vienen avanzando en contra de los que están adelante de ella. Los que vienen avanzando no pueden pararse, traen la fuerza, es una vis, es decir, una fuerza absoluta los que quedan cerca de ella, pues no pueden detener porque son muchas personas empujando hacia adelante. Y esta mujer muere asfixiada porque se comprime su caja torácica, ¿sí? Entonces, ahí no puede culparse de homicidio directamente a los que aplicaron la fuerza para comprimir la caja torácica, lo que impidió la expansión de los pulmones en la respiración normal. Habrá otras omisiones por parte de quienes no previeron que pudiera suceder esta esta salida de esta forma. Pero evidentemente, a pesar de que los movimientos corporales se dieron por personas que estaban cercanas a ella, no hubo voluntad en ellos, fueron empujados por los que venían atrás. Entonces ahí tenemos un caso de, de ausencia de conducta por no haber voluntad en los movimientos. Bueno, después nos vamos con la tipicidad, que ya lo explicamos un poco, cuáles son los casos de tipicidad cuando evidentemente no existe un tipo penal o no se ajusta o no hay bien jurídico tutelado, en fin, un poco se relaciona con esos presupuestos generales. Después tenemos la antijuridicidad. En principio todas las conductas típicas son antijurídicas, pero se encuentran las causas de justificación. Los códigos de cada una de las entidades tienen diferente manera de manejarlos. Yo aquí estoy manejándolos de manera general, pero por ejemplo, la más clara es la legítima defensa, donde la persona, al defenderse para proteger su vida o de otras personas, comete el delito, como puede ser en homicidio y lesiones. Entonces ahí tenemos una conducta típica, pero no es antijurídica porque existe una causa de comisión, una causa de justificación, o bien el estado de necesidad, o bien existe el ejercicio de un derecho, o bien también existe la obediencia jerárquica, o sea, son como 5 o 6 que en este momento no las tengo contadas, que eliminan la antijuridicidad. Ahora, si la conducta es típica y antijurídica, tendríamos que valorizar si hay imputabilidad, si la persona es 18 años o más y no padece trastorno mental o transitorio, entonces evidentemente es imputable y podemos pasar a la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Como lo describen doctrinariamente, es la posibilidad o el derecho que tiene el Estado para reprocharle a un sujeto activo, imputable, su conducta. Pero pueden existir errores de hecho o de derecho especiales, no cualquier, el desconocer el derecho no es una causa de inculpabilidad. Sí, ustedes tienen que diferenciar que una cosa es ser ignorante. Yo desconozco las leyes, no me libra de nada, pero sí puede haber un error, ¿no? Entonces, ya sea de derecho
o de hecho, sí podría eliminarse la culpabilidad y finalmente pasaríamos a la punibilidad, a menos que existiera una excusa absolutoria, por ejemplo, en el caso del aborto, en el caso de algunos robos, por ejemplo, en el robo del famélico, en el caso del encubrimiento, también para determinados niveles de parentesco. Bien, muy rápido lo que les estoy diciendo, pero lo que quiero que les quede muy claro, por favor, es que, porque vamos a ver otros casos, si existe ausencia de conducta, ya no tienen que analizar lo demás, porque no hay delito, si se acredita. Por ejemplo, un sonámbulo, ¿sí? Habría que ver que realmente es un sonámbulo, pero bueno, eso es otra cosa, ya eso estaríamos en materia procesal. Luego, si hay tipicidad, o si hay causa tipicidad, hay conducta, pero es atípica, pues ya no hay delito. Si es causa, si es conducta típica, pero existe legítima defensa, o sea, el elemento negativo de la antijuridiccionalidad, ya tampoco hay delito. Y si pasamos la conducta típica antijurídica, pero la persona es inimputable, digo, puede que se vaya a otras leyes, ¿verdad? La de menores infractores, que ya no se llaman así, pero bueno, los de menores de edad, menores de 18, mayores de 14, bueno, pero ya no se castiga por los códigos penales, sino por las leyes especializadas. Bueno, si es conducta típica antijurídica y la persona es imputable, pasaremos a analizar la culpabilidad. Si no hay error, bueno, es culpable. Y finalmente, la punibilidad. Cada vez que aparezca un elemento negativo, porque hay quienes me puso de todo, no hay conducta, no lo quiso hacer, no sé qué tanto, y se siguió hasta decir que también se le va a otorgar una excusa absoluta. Con una, si siguen ustedes está mal el razonamiento, porque así es la teoría del delito, así funciona la dinámica del delito. Bueno, ahí me quedo, porque a lo mejor ya se me fue aquí. Ok. Bien, a ver, acto de reflejos. Gracias, Lourdes. Es que a veces ya alemán se me pega y se me olvida. Bien, gracias, Lourdes. Acto de reflejos como causa de ausencia de conducta. Bien, ahí me quedo y terminamos con esto. Les vuelvo a reiterar antes de que ustedes les den el uso de la voz. Hoy yo no creo ni poder terminar los que llegaron ayer, pero están en tiempo y pues les queda todavía hasta el sábado para hacer su reforma. Terminando con ustedes, calculando que por mucho que quiera, no puedo, no, mi capacidad física y de cansancio me sería imposible evaluar 30 trabajos, si me llevo 20, serían casi 10 horas continuas de trabajo, no es posible. Entonces, voy a ir calificando. Los que ya enviaron hoy, pues están tarde y ya tienen su sanción y todo. Ellos tendrán 48 horas después de que reciban la retroalimentación para poder eh, mandar su segunda oportunidad. Si se pasan de esas 48 horas, también tendrán una sanción. Bueno, hasta ahí va. Ahora sí, es todo de ustedes. Vamos a ver. Dice Pablo, maestra, dice, perdón, Pablo, no te entiendo. A ver, deje, maestra, pues sí podemos mandar el segundo. Pero claro, el segundo intento es un derecho de ustedes, ¿sí? Yo solo no permito el segundo intento cuando sacaron 100, porque luego me ha pasado, y yo entiendo que ustedes estén preocupados, que me lo vuelven a mandar, y yo lo digo, esto ya lo revisé, porque sí tengo muy buena memoria visual, por eso sé cuando alguien copió algo, porque utilizan hasta la misma falta de ortografía. Entonces, sí, claro, este es un derecho y mándenlo. El tiempo límite para enviar su segunda revisión, su segunda oportunidad es el sábado, ¿sí? En este caso, yo di un poco más de tiempo en lo que ustedes se acostumbran. En primer lugar, la materia es densa, muy interesante. A mí me encanta el derecho penal, me he especializado en el derecho penal, lo que ustedes quieran, pero no dejo de reconocer que es una materia complicada, aun cuando es como las matemáticas, ¿no? Cuando ya se entienden las matemáticas, todo lo demás sale. Aquí es más sencillo porque nada más es tener muy fijos, muy entendidos los conceptos y el ejercicio, el continuo ejercicio les permitirá a ustedes ir siendo cada vez más fácil su aplicación a los casos prácticos. Sí, bueno, yo estoy calculando
termina, me parece, y perdón si estoy diciendo una fecha equivocada, a lo mejor no la tengo ahorita en la mente la correcta, terminamos por ahí del veintitantos de noviembre el módulo. Entonces, estoy calculando una semana por cada actividad. Por eso, si se las mando el domingo, lo más seguro es que tengamos, generalmente los miércoles es cuando hago las sesiones. El miércoles generalmente va a ser los días de la entrega de su primera oportunidad para que ya hayan revisado sus trabajos. Los que no lo hicieron, bueno, pues sí, ya ni modo, ¿no? Yo ahí no puedo yo obligarlos a cambiar. Y ya estaríamos entregando el sábado y yo el lunes, en el transcurso del siguiente domingo estarían todo lo necesario para la siguiente actividad. Tienen tiempo y demás. A esto sí le di un poco más porque, bueno, estaban ahí entrando, que si se les olvidó que empezara el primero, que si no sé qué, y que esperaba yo que tuviéramos esta primera sesión. Entonces, a partir de este domingo se abre el
A ver, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Bueno. Ah, qué bueno. Bien, repito un poco lo final. En estricto orden, la de llegada, sus calificaciones, digo, su retroalimentación. Eh, Trataré de que la mayoría de los que enviaron ayer lo tengan. El tiempo para, yo normalmente no tardo más de 48 horas, pero a veces cuando me mandan tantas en el último instante, me puede llevar más tiempo. Los correos, trataré y dudas y foros normalmente dentro de 24 horas siguientes. Pero si me lo mandan al correo institucional su duda, es probable que se los pueda responder antes por la cuestión de que pues en el teléfono veo que están llegando sus dudas. Bien. Con razón hace rato no me pude conectar a la pantalla y ya se había desconectado. A ver, ya no escucha. Juan José, ¿ya me escuchas? No se escucha. Ya se volvió a dejar. No sé qué pasa. A ver, no sé por qué está aquí el audio. A ver. ¿Me escuchan? Sí, bueno, no sé, está pasando algo, pero creo que también es probablemente de otros. Bien, am, ya no siento que hayan participado mucho por micrófono. Me gusta que participen por micrófono. Este, Ya no sé si, yo creo que lo de la cámara no se configuró desde el principio. Para la próxima sesión iniciamos un ratito con cámara para que podamos irnos conociendo. Y sobre todo el que tome la voz, conecte su cámara. ¿Sí? Bueno, Yara, probablemente si no escuchas, los que no escuchen tienen que revisar. Ahora déjenme poner porque si unos me escuchan y otros no. A ver, los que no escuchan. No, no. A veces escribo muy mal, pero sí me hubiera muerto yo como, como mecanógrafo. Ok. Sí, es la única manera. Bien. Más comentarios, más dudas, si no, de cualquier forma se quedan. Se queda la sesión grabada. Uh-huh. A ver, déjenme ver si logro conectar la cámara ahora sí. A ver, se va a configurar. Es que no la había configurado para esto. Iniciar, a ver. No, se me hace que debía haber hecho desde un principio. Bueno, la próxima semana iniciamos todos con cámara. Ah, no, dice que sí. A ver, permitir. Bueno, no le perdemos tiempo en eso. Vamos a ver, aquí hay preguntas. Voy a contestar preguntas. Eh, ya, a ver, Carla, ya salí. Profesora Yuridiana, me gustaría saber con qué frecuencia tendremos sesiones. Cada semana tendremos los miércoles, en principio, yo les aviso, en la planeación viene la fecha, perdón, el otro día les puse creo que 8 y era miércoles, no. Normalmente por eso me confundí. Va a ser los miércoles a las 8 de la noche. A reserva de que si hubiera algún cambio, yo les aviso. Si es necesario, y muy necesario, me hago el espacio para tener 2 sesiones y eso ya lo iremos programando. Siempre y cuando me contesten si quieren la sesión para garantizar por lo menos un mínimo de sesión, porque a veces hago 2 y en la segunda, aunque se va a tratar otros temas, se presentan muy pocos. Si me garantiza al menos la mitad del grupo, con muchísimo gusto hacemos otra sesión, ¿sí? Bueno, es importante porque no es lo mismo leer. Yo trato de poner muchos ejemplos. A lo mejor hablo muy rápido a veces por el tiempo. Ustedes díganme si le bajamos el volumen y de acuerdo. Bien. Sí, la otra sesión, cuando la vea necesaria, ahorita no porque y me parece que la otra son como de repaso, pero ya cuando abordemos temas nuevos, cuando sean muy complejos, yo la voy a proponer. Y decimos, por ejemplo, hacemos el miércoles y veo que sí se quedaron con muchas dudas, la propongo para el sábado, porque es el otro día que podría hacerla. Y ya nada más les digo que me manden por correo, sí, estoy de acuerdo, y viendo que sí hay quórum, con muchísimo gusto me hago un espacio, ¿sí? O vemos un día que podamos hacerlo. Bien, luego dice, me gustaría que las sesiones fueran antes de enviar las actividades. No, porque entonces ni siquiera han leído la actividad, ya lo he intentado.
porque entonces se presentan a la sesión y no han leído ni han trabajado en la actividad. Por eso lo hago entre la primera oportunidad y la segunda oportunidad, porque así ya pueden preguntar todas sus dudas, porque ya los que quieren cumplir ya cumplieron con su trabajo y por eso lo he hecho de otra forma y menos, porque entonces no saben ni qué preguntar ni nada, porque no se han tomado la molestia de leer. Entonces, es muy bueno hacerlo así. Luego, muchas gracias. Y bien, también estoy de acuerdo con otras. Sí, las sesiones las voy a hacer. En esta no, porque es un repaso. Pero, y me parece que la siguiente también. Pero a partir de que ya veamos temas nuevos, tenga la seguridad que si yo considero que hay mucho material o que está complejo o que ustedes tienen muchas dudas, trataré de proponer una al siguiente sábado, al viernes, según cómo ande de mis tiempos, para que podamos tener más tiempo de platicar. Y básicamente en esa segunda sesión la dejo abierto a ustedes, para que ustedes me hagan mi examen profesional y me pregunten lo que quieren y yo les respondo, ¿sí? Porque ahorita hablé explicando en general, pero a veces es muy importante, no importa, pregunten lo que quieran, porque a veces la pregunta, la duda de uno es la duda de varios. Lo que sí, si ya se trató o ya se contestó, no la repito para no desperdiciar, por eso les puse ahí en el orden del día que si se incorporan tarde, incorpórense, pero si ya se trató lo que preguntan, les voy a remitir a la sesión grabada para poder aprovechar más el tiempo. Luego dice, entonces lo prudente es mandar la primera y esperar la sesión para hacer. Sí, 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 sí. A veces no lo necesitan, porque muchos mandan la primera y les queda claro y entonces ya me la mandan. Inclusive varios de sus compañeros ya acabaron. Ayer mismo terminaron de enviar la segunda oportunidad y les fue muy bien. Hubo cienes, ¿sí? Es decir, y buenas calificaciones, hay 90. No ha habido, creo que ninguno que haya salido reprobado en la segunda oportunidad, a pesar de que ayer ya enviaron su segunda oportunidad. ¿Sí? ¿Qué más? Julio, ¿tú quieres hablar? Adelante. Casi no te escucho, Julio. No sé si Todo ya. bien, Emilio, sin problemas. Ah, bueno, muy bien, Julio. Bueno, sí, y cuando vean que hay alguno, con mucho gusto, como me pasó con lo del Código de la Ciudad de México, o sea, vi rápido y dije, no corresponde, pero sí, Ese fue. sí, es de julio de este año, ¿no? Hay veces, hay unos que me están mandando códigos del 2002, o sea, obvio, No, pues no, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los códigos se han reformado y se han reformado. Últimamente entró, digamos, una crisis de reformas y tenemos reformas muchísimas, ¿no? Entonces, la Ciudad de México, casi también todos los la códigos. de Amparo, Ya ni digamos, ¿verdad? En fin. En general, bueno, en general. en general tenemos muchos cambios. Por eso, un abogado tiene que estar siempre en Actualizado total, actualizado, pero al día. Miren, al yo día, tengo efectivamente. esa maravillosa oportunidad de estar en la docencia. Normalmente yo checo los códigos o las leyes, ¿no? Entonces, en una ocasión iba a dar algo creo que era de era el derecho constitucional. Chequé 2 o 3 días antes, era en una sesión presencial, chequé 2 o 3 días antes de preparar toda mi clase y demás, y ya llego así como, ya saben, ¿no? Creyéndome así que no me podían encontrar ningún error y demás, y así empieza el artículo, y entonces levanta la mano una alumna así tímidamente, dice, maestra, ya se reformó. Le dije, no, no puede ser. Sí, dice, se reformó ayer, ¿sí? Entonces, si yo voy ante un juez, no puedo decirle, ay, es que fíjese que, no, tiene que ser Es que no leí bien y no me di cuenta. nada, nada. Alguna vez uno en una virtual sí me dijo, pues maestra, cuando haya cambios avísenme. No, eso ya es algo, imagínense, yo le voy a contestar al juez, oiga, pues nada, dígame, cuando hay un cambio, esa es mi obligación, estar vigilante de todas las leyes, y recuerden otra que se les deben haber dicho ya a todos los docentes, abogado que no lee, cada día es menos abogado, ¿sí? Ni modo, Es nos correcto. quedamos obsoletos rápidamente. Entonces, les recomiendo lectura. El derecho penal es muy bonito, tal vez la mayoría de ustedes no se dediquen a esto, pero en sí la teoría
del delito y todo eso son verdaderamente apasionantes, ¿no? Espero que les pueda pasar yo parte de mi pasión y el gusto, no forzosamente porque lo quieran ser especialistas, realmente es la parte más terrible del ser humano lo que se refleja en el derecho penal, pero a veces se necesita, ¿no? Bueno. Es necesario. ¿Verdad? Muy bien, cuídense todos, descansen, está abierta Gracias, maestra, buenas noches. estaríamos en contacto el próximo miércoles. Me despido de todos, gracias a todos, me dio mucho gusto la asistencia. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Bien, voy a cerrar y tarda un poco en cargarse, pero ahí la van a encontrar. Buenas noches. Ok.